Buenas tardes. Bueno, tenemos la charla ahora de Ricardo Sánchez Peña. Ricardo, Ricardo es ingeniero electrónico por la Universidad de Buenos Aires y máster en ciencia y doctor por el Instituto Tecnológico de California, Caltech. Además es investigador superior de CONICET. Y bueno, recibió varios premios de la NASA y EEE, CONEX, y es director del proyecto Páncreas Artificial en la Argentina. Y hoy nos va a hablar de control aplicado a neurociencia y medicina. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paula, por la invitación, al festejo del IAM, a pesar de que yo siempre les aclaro que soy ingeniero, que no soy matemático, pero bueno, se ve que no me creen y me siguen invitando. Bueno, voy a hablar sobre básicamente control automático. No voy a plantear mucha matemática, sino más bien va a ser la aplicación a dos áreas, al área de neurociencias y al área de medicina. Esto entraría dentro de lo que se llama bioingeniería, supongo. Eh, ¿Qué pasó? Ahí está. El primer proyecto es un proyecto de control automático, que básicamente mi primer pase de la carrera en el doctorado, me dediqué bastante a la matemática aplicada en realidad, y quizás por eso me contacté con muchos matemáticos y por eso a veces se confunden. Pero, este, la primera parte, bueno, es un proyecto en colaboración con dos institutos de CONICET, el IFIBio y el IFIBINE, con el ITBA y la Universidad de Quilmes, y todos somos investigadores de CONICET. Básicamente consiste en aplicar una técnica que se llama optogenética, que voy a aplicar ahora, para controlar regiones cerebrales. La optogenética es una técnica que la revista Nature nombró en el 2010 como la más importante del año, y consiste en inyectar virus, por el momento en ratas o ratones de laboratorio, en el cerebro. Esos virus lo que hacen son, que se llaman opsinas, hacen que determinados grupos de neuronas sean sensibles a la luz, tanto para excitar las neuronas como para inhibirlas. Entonces, esto se usa para actuar sobre las neuronas y hacer que se exciten o se inhiban a voluntad, y para tratar de que el cerebro haga lo que nosotros queremos que haga. Por otro lado, tomamos señales del cerebro a partir de tetrodos. La parte de optogenética es no invasiva porque uno ilumina con un láser o con un LED. La parte invasiva es la parte de toma de datos, porque la toma de datos se hace con electrodos o tetrodos que se implantan sobre el cerebro de ratas anestesiadas, y toman los datos de conjuntos de miles o millones de neuronas, que son disparos individuales, pero que se conforman en una señal general que se llama local field potential, o el potencial local, que me da el conjunto de todas esas señales de disparos o inhibiciones de neuronas. Lo que se hace básicamente, si esta es la capa neuronal, es polarizar o depolarizar, es decir, inyectar cargas. Esto es lo que hace el virus, ¿no? Cuando uno ilumina con alguna frecuencia particular de láser, lo que hace una de las opsinas es inyectar eh, eh, átomos de sodio positivo, de forma tal de depolarizar la neurona, o cloro negativo para hiperpolarizar. Entonces, en este caso, se logra excitar a las neuronas que está acá adentro, o inhibir a la neurona. Esto se hace en distintas poblaciones. Hay poblaciones que son excitatorias y poblaciones inhibitorias de neuronas, y los datos se toman de la zona extracelular, que son los LFPs que mencioné anteriormente. Todo esto se hace sobre un cerebro de un ratón, y nuestra idea es justamente tratar de usar estos datos y este tipo de actuación para cerrar el lazo a través de un sistema de control, de forma tal de, tomadas las medidas, poder excitar o inhibir las neuronas a gusto y piacere para determinadas aplicaciones. Este es básicamente el sistema.
con una computadora donde va el sistema de control, y acá a través de un sistema de amplificación se pueden tomar los datos de las neuronas, los LFP, y acá en la computadora se genera el algoritmo de control. Esto se conecta a través de un USB y se genera acá con un láser la señal lumínica que me va a excitar o inhibir las neuronas a gusto y piacere. Básicamente, lo que estuvimos haciendo en este trabajo, que se publicó este año, es recopilar modelos poblacionales del grupo de neuronas para tratar de empezar a trabajar con estos modelos y poder hacer esto en base a una simulación para después hacer experimentación. El modelo que encontramos más razonable de poblaciones neuronales es el de Wilson-Cohen, que son ecuaciones no lineales. Esta función Fe es una función sigmoide, esta lo que da la no linealidad. Estos son los estados del sistema, esta sería la salida en función de estos estados. Estos son los estados excitatorios y los estados inhibitorios. Acá está la función que representa la sigmoide, y lo que vamos a tratar de hacer es tratar de controlar este sistema, en principio a través de simulaciones, para después tratar de aplicarlo a un sistema real. Hicimos el control de dos maneras. La primera fue simplificando esto, es decir, acá tenemos las señales P y Q. P y Q son las señales lumínicas que se convierten en una señal eléctrica que se inyecta en el cerebro. Estas dos señales eléctricas son las de control. Estos son la función de los estados. Todo esto va dentro de la sigmoide. Entonces lo que hicimos fue transformar esto, como esta es una función algebraica que además permite la inversa de la función, porque existe la inversa de la sigmoide. Entonces nosotros lo que podemos hacer es convertir todo esto en la señal de control, y entonces convertimos esto en un sistema básicamente lineal invariante en el tiempo, y esta señal de control, que es la señal que cuando nosotros diseñemos el controlador me va a decir esta señal tiene que ser tal y cual, lo que hacemos es, a partir de una estimación de E y de I, podemos calcular cuánto debería ser P y Q, es decir, cuánto debería ser la señal eléctrica derivada de la señal lumínica para poder controlar el sistema este. Acá, como les dije, se estima E e I porque no podemos medir los estados, sino que los podemos estimar. Se estima a través de un filtro de Kalman extendido, porque este es un sistema no lineal. Y con este filtro de Kalman, la saturación, porque la sigmoide tiene valores entre 0 y 1, entonces cuando entra la señal de control la tenemos que acotar entre 0 y 1, todo lo que sobrepasa el 1 o por debajo del 0 se toma como incertidumbre. Entonces, a través de un método de control robusto o a través de un método que se llama la parametrización de EULA o el método de control óptimo en H infinito, podemos tomar ese recorte, esa saturación como una incertidumbre, y podemos controlar el sistema. Esto lo hicimos, presentamos un trabajo el año pasado en un congreso del IFAC, de la Asociación Internacional de Control Automático, en Bolonia. Hicimos este control, que es un primer control sobre este sistema. El segundo, que sería básicamente esto, este es el sistema. Acá tenemos la inversa de la sigmoide, el filtro extendido de Kalman, etcétera, y controlamos la ecuación de Wilson-Cohen. Acá lo que hacemos es tratar de generar una señal que querramos seguir, y tratamos de forzar esa señal del cerebro. Estas son señales, por ejemplo, señales que son una mezcla de distintas ondas cerebrales, y nosotros queremos seguir estas señales. Esta sería la señal, es una oscilación gamma de una determinada frecuencia, que creo que son del orden de 80 Hz, más o menos, y queremos reproducir esta señal del cerebro. Queremos forzar que el cerebro tenga este tipo de señal neuronal. Entonces lo que hacemos es, con este sistema de control, tratar de seguir esta señal, y es lo que ocurre acá. Esto es una simulación en el MATLAB que nos da el seguimiento de esta señal. Esto es el primer control que intentamos. El segundo control deriva de que ¿por qué razón? Porque en las ecuaciones anteriores, esto era la señal eléctrica que deriva de la señal lumínica que es la que excita las opsinas dentro del cerebro. Ahora, esta señal eléctrica viene de una dinámica. Las opsinas tienen una dinámica, no actúan automáticamente, es decir, no es instantáneo
el efecto de la luz sobre la opsina y después genera una señal eléctrica, sino que ahí hay una dinámica. Esa dinámica es una dinámica bastante simple, es un modelo de primer orden, básicamente lineal, pero tiene una dinámica al fin. Cuando nosotros metemos la dinámica acá, ya es más difícil de invertir la sigmoide con la dinámica incluida. Entonces lo que hicimos fue acá tratar de tomar en cuenta la dinámica de opsinas. Entonces, al tomar en cuenta la dinámica de opsinas, el modelo se complica un poco más. Entonces pasamos de un modelo lineal invariante en el tiempo al modelo no lineal original. Es decir, lo que hicimos fue convertir el modelo no lineal original con la dinámica de opsinas incluida en lo que se llama un modelo lineal de parámetros variantes. Básicamente, el modelo lineal de parámetros variantes es un modelo lineal tangente que se va moviendo a través de la superficie no lineal. Y entonces, si uno puede medir en tiempo real el punto de contacto de esa tangente con la superficie, entonces yo voy a tener un modelo que básicamente es el no lineal original, pero que se va moviendo sobre el no lineal como si fuera un sistema lineal, es una tangente. Y es un modelo variante con el tiempo, porque eso varía con el tiempo, pero como yo lo mido en tiempo real, yo puedo diseñar un controlador que a su vez también es lineal de parámetros variantes y que también se va moviendo a lo largo de la superficie y va controlando cada punto de la superficie. Esa es una teoría que surgió en los 90, que está muy bien sustentada desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista teórico. Se basa en funciones de Lyapunov, y la resolución, es decir, el cálculo del controlador se hace a través de desigualdades lineales matriciales, que básicamente es optimización convexa, con lo cual llegamos a un mínimo global. Es decir, que tanto numéricamente como teóricamente está muy bien sustentada y es una muy buena manera de controlar sistemas no lineales, que es en este caso lo que hacemos. Entonces, lo que hicimos acá fue, sobre la sigmoide tenemos un punto de linealización, este punto depende de una pendiente y un offset. Entonces lo que hacemos es parametrizamos el sistema en base a esta pendiente y el offset lo eliminamos haciendo esta transformación. Después también la señal de control P y Q las transformamos de esta manera para simplificar el sistema y finalmente nos quedamos con el sistema original con una aproximación que va a depender de estas variables MI y ME que se miden, se pueden calcular o estimar en tiempo real, y acá nos quedamos con la dinámica de opsinas, tanto las inhibitorias como las excitatorias, que hay trabajos sobre distintas dinámicas de opsinas que podemos utilizar, hay opsinas rápidas. Lo ideal sería una opsina instantánea que me dé una ecuación algebraica en vez de una ecuación diferencial, pero bueno, no existen todavía. Pero igual son opsinas bastante rápidas que se pueden utilizar en esta aplicación. Entonces nos quedan ecuaciones un poquito más complicadas, son lineales, pero ahora sí son tiempo variantes. Este es el sistema de control, digamos, no viene mucho al caso. Nosotros acá tenemos peso, que son dinámicas, en la cual pesamos el error de seguimiento, que es porque nosotros queremos imponer una señal y seguirla, es decir, imponerle esta señal al cerebro. Queremos que este error sea pequeño, que la señal de control no sea demasiado alta, es decir, que no haya que iluminar demasiado el cerebro y demás, y esto da el sistema a lazo cerrado. Y básicamente esos son los resultados. Esta es una señal chirp, es una señal multifrecuencial que nosotros queremos como un experimento total. Esto es una simulación, así que no estamos castigando a ninguna rata. Y queremos seguir esta señal. Como verán, la señal roja es la salida, la señal negra punteada es la referencia que queremos seguir y la señal que nosotros generamos es la roja, así que coinciden bastante bien. Y esta es una señal cerebral real, es una señal tita, de onda tita. Hay 5 tipos de señales cerebrales en el cerebro, valga la redundancia. Una de ellas es la señal tita, que básicamente es cuando el ratón o la rata está haciendo una búsqueda, o a veces cuando está en sueño REM. Entonces quisimos simular esta señal tita, generamos la señal tita y la seguimos, como verán acá, perfectamente. Y el sistema, cuando hace este seguimiento o este seguimiento, tiene los parámetros que vamos estimando en tiempo real, que se van moviendo. Entonces acá está el movimiento de parámetros mientras se hace este seguimiento, y acá está el movimiento de parámetros, que son 2 parámetros cuando se hace este seguimiento, básicamente. Acá tenemos un trabajo que presentamos ahora en julio a una revista, al Journal de Neuroengineering,
bueno, esperemos que lo acepten. ¿Cuáles son los objetivos de esto? Bueno, en principio, y cómo vamos a seguir. Bueno, por ahora esto es teórico. Habíamos hecho experimentos pre-pandemia en ratones de laboratorio en la Facultad de Medicina de la UBA, pero después se desintegró un poco el grupo y tuvimos que cortar durante la pandemia y ahora estamos medio arrancando de nuevo en la parte experimental. Entonces vamos a reiniciar experimentos en la UBA con ratones de laboratorio, próximamente a fines de año o principio del año que viene. Hicimos una solicitud, un proyecto CSIC-CONICET para trabajar con la Universidad Autónoma de Barcelona y la Politécnica de Cataluña para hacer experimentos allá, porque allá hay un grupo en la Autónoma de Barcelona que está haciendo experimentos con optogenética. Así que bueno, eso sería la continuación ya, probar esto en la fase experimental. ¿Para qué sirve esto? Bueno, demostrar ciertas hipótesis en neurociencia. Por ejemplo, empezamos trabajando con el tema de la vénula lateral, que es la encargada de generar situaciones de confort o disconfort en el organismo. Entonces, por ejemplo, un ratón entra a un cuarto y siente olor a pis de gato, entonces la vénula le detecta y le dice no entres ahí porque algo te va a pasar. Entonces, uno puede tratar de controlar eso. Si uno quiere que el gato se coma al ratón, hace que fuerza la señal cerebral de forma tal de que la vénula no le dé esa señal y el ratón se meta, por ejemplo. Si uno quisiera hacer eso, pero básicamente esto se va a usar para algo un poco más constructivo, como puede ser regular actividad cerebral en determinadas dolencias cerebrales y sobre todo, pero ya a nivel más mediato en el tiempo, para desórdenes neurológicos del tipo de epilepsia o el Parkinson. Es decir, que esas serían las aplicaciones concretas de esta técnica. El próximo proyecto que les quiero, y no puse el reloj, pero bueno, ¿cómo? 23, ok. Bueno, el próximo proyecto es un proyecto que, como dijo Pablo, es el de páncreas artificial, que lo venimos trayendo desde el 2010 más o menos. También acá participaron muchos, hay muchos participantes, acá Paula y su becaria y Andrea están trabajando en el ITBA, hay varios otros del ITBA, de la Universidad de La Plata, hemos colaborado con la Universidad de Virginia, la Universidad de California en Santa Bárbara, con el grupo de Harvard también, y básicamente centrados en investigadores de CONICET en el ITBA. Tuvimos subsidios de distinto tipo y alguna ayuda de alguna empresa como Roche, que nos facilitó las bombas de insulina. Básicamente, antes de entrar en tema, quiero explicarles un poco lo que es la diabetes, porque esto está aplicado a la diabetes tipo 1, es decir, los insulinos dependientes. Básicamente, como dije al principio, estos son aplicaciones de control automático. Los dos problemas, tanto el del cerebro como el del páncreas, son problemas de control. Básicamente son problemas de ingeniería más que de medicina o de neurociencia. Lo que pasa es que, bueno, después los experimentos los tienen que hacer los biólogos o los médicos. Pero el problema en sí es un problema de control. La glucosa en sangre se mantiene en niveles normales en base a dos lazos de control. Uno es a través del páncreas, que genera, mediante las células beta, genera la insulina. La insulina lo que hace es, cuando uno come, aumenta, ingiere carbohidratos, aumenta los niveles de glucosa en sangre. Entonces, la insulina lo que hace es tratar de que se absorba. Al ayudar a la absorción de esos carbohidratos, lo que hace es bajar el nivel de insulina, de glucosa en sangre. Lo que pasa para el otro lado, el otro sistema de control es al revés. Cuando uno hace dieta o cuando hace ejercicio, me bajan los niveles de glucosa en sangre y entonces el hígado genera a través de células alfa el glucagón, y el glucagón lo que hace es inyectar glucosa o un símil de la glucosa en la sangre y aumenta entonces el nivel. Entonces, con estos dos lazos de control se mantienen los niveles de glucosa en sangre bastante dentro de valores normales, que son entre 90 y 120, básicamente, miligramos por decilitro. Lo que pasa con los insulinos dependientes es que este lazo de control está muerto. Es decir, las células beta es una enfermedad autoinmune, las células beta no se generan, por lo tanto no se genera insulina. Al no generarse insulina, los niveles de glucosa pueden aumentar indefinidamente. Entonces, lo que uno tiene que hacer es un tratamiento externo. Tiene que inyectarse la insulina por fuera del organismo.
Entonces, esta es una enfermedad, la diabetes tipo 1, es autoinmune. Se llama diabetes juvenil porque arranca con chicos, muchas veces, es decir, es en menores de 35, pero muchas veces yo empecé el proyecto a través del nieto de Roberto Perazo, que tenía 3 años en ese momento, y bueno, y empezamos a trabajar en este proyecto a raíz de eso. Los niveles de glucosa pueden ser altos y entonces el paciente entra en hiperglucemia, o bajos, entra en hipoglucemia. La hiperglucemia tiene efectos a largo plazo, mediano y largo plazo. La hipoglucemia, es decir, los niveles bajos de glucosa, pueden traer efectos inmediatos como, por ejemplo, entrar en coma o problemas de ceguera, pero también hasta muerte. En el mundo hay del orden de 537 millones de habitantes con diabetes, de los cuales el 10%, es decir, unos 54 millones, tiene diabetes tipo 1. En la Argentina en particular hay 4 millones de diabéticos y 400.000 diabéticos tipo 1, es decir, insulino dependientes. Les voy a pasar un audio acá que se refiere a una paciente que hizo las pruebas clínicas con nosotros y que nos cuenta, si querés sacarlo, para sacarlo, sí, acá. Espera, quería, acá, sí, acá, audio, ahí está, espera, acá, ¿dónde están los audios? Acá, audio 1. Nosotros con diabetes 1 debemos agregar a nuestras tareas cotidianas unas cuantas más para mantenernos con vida. Aprender y ocuparnos al comer del conteo de carbohidratos, consulta de tablas nutricionales, pesaje de los alimentos, cálculo de cantidad de insulina según la cantidad de carbohidratos y evaluación del índice glucémico de cada alimento que deriva en una más rápida o lenta subida de azúcar. También levantarnos en la noche para medir nuestra glucemia. Las personas que no usan bomba con sensor deben pincharse frecuentemente para controlar su glucemia e inyectarse la insulina que corresponda. Los que tienen chicos con diabetes saben que necesitan turnarse en la noche para chequear su glucosa y asegurarse que el niño tenga una noche segura. O sea, una serie de cálculos, atención y variadísimas decisiones. Bueno, como verán, se les hace bastante complicada la vida a los diabéticos. Esto acá estamos, acá, bueno, sí. Pero no, tenés que... No, cerrá. Ahí está. Ahí está. Bueno, esa es una de las pacientes que hizo pruebas clínicas con nosotros. Como verán, se les complica mucho. Es decir, la calidad de vida de un paciente diabético es malísima. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos hacer justamente es tratar de solucionar eso y sobre todo proveerle al paciente la mayor autonomía posible. Así que se olvide. Yo, el primer paciente con el que hablé me dijo, a mí me encantaría olvidarme que tengo esta enfermedad. Y básicamente apuntamos a eso. ¿Cuál es el páncreas artificial? Bueno, el páncreas artificial consiste en una bomba de insulina que inyecta a través de subcutáneo, es decir, por debajo de la piel, inyecta la insulina, un monitor de glucosa que también de forma subcutánea mide la glucosa subcutánea, que a su vez es una manifestación de la glucosa en el torrente sanguíneo. Y entonces, en base a este nivel de glucosa, puede calcular a través de un algoritmo de control cuánta insulina inyectar. Eso se hace cada 5 minutos y se hace todo el día. Entonces, el paciente tiene un sistema que le mide la glucosa y que le inyecta insulina. Ahora, la parte inteligente, porque tanto el monitor de glucosa como la bomba de insulina ya están inventados, son elementos comerciales y se compran. Lo que no está inventado es el algoritmo de control que hace la conexión entre ambos. Entonces, tanto la bomba de insulina como el monitor de glucosa se pueden conectar a través de Bluetooth con un celular. Ese celular tiene un sistema operativo que permite que se conecten y que entonces el celular pueda leer la glucosa y puede inyectar insulina. Y ahí adentro del celular se aloja un algoritmo de control que justamente va indicando, en base a modelos matemáticos
de los pacientes cuánta insulina inyectar en base a la glucosa que se va midiendo. Este es el sistema que utilizamos en las pruebas del 2016 y 2017. Nosotros hicimos 3 pruebas clínicas con pacientes. Es un sistema, en el celular estaba el sistema DIAS, el Diabetes Assistant, que lo había generado la Universidad de Virginia en Estados Unidos, y usamos esta bomba de insulina y este monitor de glucosa. Después, en la tercera prueba clínica, ya desarrollamos un sistema propio que se llama Insumate o Insumate, de acuerdo a cómo lo quieran llamar, si la versión norteamericana o la versión argenta. Y también tiene monitor y bomba de insulina, pero el sistema operativo que se conecta con bomba y monitor es totalmente desarrollado acá en la Universidad de La Plata. Bueno, el algoritmo de control también lo desarrollamos acá. Como les dije anteriormente, ¿cuál es nuestro objetivo? Primero, lograr la mayor autonomía posible del paciente, es decir, que no tenga ni que contar carbohidratos, ni que avisar cuándo va a comer o cuándo va a hacer ejercicio. Es decir, priorizamos la autonomía del paciente frente a la performance. Preferimos que la performance no sea tan buena, pero que sí el paciente no tenga que estar interviniendo con el sistema de control. Igual la performance siempre es mucho mejor que la del paciente. El paciente muchas veces se pincha 6-7 veces por día y no más que eso, y a la noche ni se pincha. En cambio acá, cada 5 minutos estamos, cosa que el paciente no haría. Por supuesto, estabilizar y mejorar los valores de glucosa en sangre y evitar las hipoglucemias diurnas y nocturnas, que es lo más importante, porque son las que tienen efectos más cercanos. Es decir, que el paciente se olvide que tiene diabetes tipo 1. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, hay bastantes desafíos. La incertidumbre intra e interpaciente, es decir, entre un paciente y otro los modelos matemáticos cambian. Entonces nosotros necesitamos sintonizar el controlador a cada paciente particular. Y a su vez, cada paciente, debido al ritmo circadiano, cambia su modelo insulina-glucosa a lo largo del día. Entonces, también ahí hay una incertidumbre, un modelo, digamos, variante en el tiempo. Entonces, esos son 2 desafíos. Por supuesto, también están las demoras entre la medición subcutánea y la inyección intravenosa. Hay una demora de unos 10 minutos, que para un sistema de control es fatal. Imagínense el famoso problema de la ducha, que Juan ha escuchado hasta el hartazgo. No tiene un calefón muy lejos y entonces abre el agua caliente y sale fría durante un rato largo. Entonces, si uno empieza a jugar y meter cada vez más caliente, si el agua saliera después hirviendo, termina quemando y después la apaga, tarda 1 minuto en apagarse y así. Entonces, esa demora genera un problema de control más complicado. Entonces, básicamente, la demora complica un poco más el problema. Y, por supuesto, las dinámicas son no lineales y tiempo variante, como todos los problemas interesantes. ¿Qué hicimos? Nuestros métodos de diseño fueron, no voy a entrar en los detalles, pero básicamente empezamos haciendo control robusto, que es para sistemas lineales y variantes en el tiempo, pero que termina siendo conservador. Después pasamos a los controles lineales de parámetros variantes, que se los mostré en el ejemplo anterior del cerebro, que son básicamente sistemas no lineales convertidos a sistemas lineales, que son superficies que se mueven a lo largo del no lineal. Eso ya nos dio un poco mejores resultados. Y finalmente, sistemas LPB o lineales de parámetros variantes conmutados. Es decir, un controlador que sirve para normoglucemia, cuando el paciente tiene una dinámica dentro de la glucemia normal, otro controlador para la hiperglucemia y otro para la hipoglucemia. Entonces, conmutamos entre un controlador y otro. La secuencia de ensayos fue la siguiente. Primero empezamos haciendo ensayos en simulador. El simulador que utilizamos fue el simulador UBA-Padova, que se fue desarrollado por la Universidad de Virginia y la Universidad de Padova en Italia. Este simulador cuenta con 300 pacientes virtuales, 100 chicos, 100 adolescentes y 100 adultos. Entonces nosotros trabajamos con los 100 adultos. Primero compramos un sistema que era de 10, 10 y 10, que es el sistema UBA-Padova comercial. Ese lo compramos, pero que pudimos usar 10 pacientes ahí. El de 300 pacientes lo tienen solamente las universidades de Estados Unidos o los que pertenecen a este proyecto a nivel internacional, pero a través de convenios, como teníamos convenios con la Universidad de California y con la Universidad de Virginia, pudimos conseguir y utilizar esos
simuladores, entonces probamos nuestros algoritmos con 100 pacientes. Lo importante es que la FDA, que es el equivalente de la ANMAT en Argentina, permite que ese simulador saltee la prueba en animales. Entonces no tuvimos que hacer, usualmente se hace pruebas simuladas que se llaman in silico, pues son en computadora, pruebas en animales y pruebas en pacientes. Nosotros salteamos la prueba en animales y pasamos a pacientes, lo cual es muchísimo más sencillo y muchísimo más barato. Entonces, al usar el simulador aprobado por la FDA, pudimos hacer eso. Probamos varios controladores, como les dije antes, y desarrollamos el algoritmo ARG, no tanto por Argentina, sino por Automatic Regulation of Glucose, para que salgan los papers. Y este algoritmo lo desarrollamos enteramente acá en la Argentina. Así que tenemos el Insumate y tenemos el ARG, es decir, el sistema en el celular es totalmente desarrollado acá. Y luego de pasar de las pruebas in silico, pasamos a pruebas en pacientes. La primera fue en 2016 en el Hospital Italiano, con 5 pacientes, y acá utilizamos el sistema, el DIAS de la Universidad de Virginia, y un algoritmo que ya había probado la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Ese fue exitosa. Después hicimos la prueba en 2017 con el mismo DIAS, pero con el controlador nuestro, con el ARG. Y también funcionó muy bien. Ahora les voy a mostrar la comparación entre ambos. Y finalmente una prueba, estas 2 pruebas son hospitalarias en el Hospital Italiano. Hicimos después en 2021, cuando habían bajado los casos de COVID, hicimos una prueba ya con el Insumate y con el controlador ARG. Estos primeros fueron de 36 horas cada uno y este último fue de 6 días en un apart hotel, es decir, una prueba ambulatoria donde los pacientes no estaban en un medio hospitalario. ¿Cómo andamos de tiempo? Entonces, bueno, el diseño del controlador, ¿cómo? Como un apart hotel. Sí, era un hotel donde estaban los pacientes y donde se alojaron durante 6 días para hacer la prueba. Pero, digo, no estaba en el hospital. No, no, perdón. Sí, no, apart hotel se llama, es un hotel. Sí, sí, estaba cerca del hospital, igual, por cualquier urgencia. Estaba a 3 o 4 calles del hospital, pero bueno. Bueno, básicamente tenemos un modelo, desarrollamos un modelo que está orientado al control, porque el modelo matemático UVA-PADOVA tiene 19 ecuaciones no lineales, bastante complicado. Entonces, no romper esto. Lo que se hace es generar un modelo lo que se llama orientado al control. Ahí está. Sí. Sí. No, no. Se sometían al control, sí, exacto. Sí, sí, de hecho, en la primera prueba clínica los pacientes no se querían ir. En las primeras 36 horas no se querían ir. No, después, ahora les voy a mostrar lo que dice la misma paciente que les mostré antes, lo que dice después de la prueba clínica y van a ver cómo fue. Bueno, voy a ir rápido por esto porque si no se me va a acabar el tiempo. Acá en el algoritmo ARG agregamos lo que se llama el SAFE, que es un sistema. El tema es así: uno inyecta insulina y la insulina no actúa de forma inmediata. Entonces hay un resto de insulina que queda alojado en el organismo. Si uno sigue inyectando insulina y tenemos esa cantidad de insulina, lo que se llama IOB, la insulina a bordo, insulin on board, si nosotros seguimos inyectando insulina, cuando empieza a actuar toda esa insulina, mete al paciente en hipoglucemia y lo puede matar. Entonces lo que tenemos que tener es un control de la insulina a bordo. Lo que básicamente hacemos es una estimación de la insulina a bordo, y cuando la insulina a bordo llega a un cierto nivel, cortamos el sistema de control. Entonces básicamente es lo que ocurre acá. Tenemos un sistema de control, que es un sistema conmutado, el EQG no viene al caso, el sistema de control que tengamos, pero acá tenemos el sistema SAFE, que lo que hace, fue desarrollado por los colegas nuestros en España y en Argentina. Este sistema lo que hace es cuando la insulina a bordo llega a un cierto nivel, corta, y entonces el sistema de control ya no puede seguir inyectando insulina, hasta que baja por debajo de un cierto nivel de seguridad, y cuando bajó, entonces podemos seguir trabajando con el controlador. Básicamente así funciona.
Estas son, ya debo estar casi en tiempo, ¿no? Sí. Bueno, tenemos también una estimación para que el paciente no tenga que avisar cuando come ni tenga que contar carbohidratos, porque como escuchaban a la paciente, hay que contar carbohidratos, ver las tablas nutricionales, calcular cuánta insulina inyectarse de acuerdo a lo que uno comió, eso mañana, tarde y noche. Entonces, para eso nosotros tenemos un sistema que estima cuando el paciente, no hace falta que cuente carbohidratos, lo que queremos estimar es en qué momento comió. Acá, por ejemplo, este asterisco es el momento de la comida. Acá, estos son la cantidad de carbohidratos en la primera fase del estómago y esta es la estimación de esta línea punteada azul. Esta es la estimación que hacemos nosotros y cuando el valor aumenta por determinado nivel, pasamos de un control que es de normoglucemia a un control de hiperglucemia, donde si se hace más agresivo, inyecta más insulina. Entonces lo que ocurre es la glucosa sube después de la comida y después empieza a bajar gracias a la insulina que se empieza a inyectar acá. Ojo, esta subida y bajada de glucosa también ocurre en los pacientes que no tienen, es decir, cualquiera de nosotros que tenemos la glucosa normal, también tenemos este comportamiento. Es decir, no es como yo pensaba al principio que había que mantenerlo siempre constante como buen controlero, no. Hay que mantener los valores normales que tiene un paciente común y corriente que no tiene insulina, que no tiene diabetes. Entonces, esto es una curva normal de una persona normal, solo que ahora lo estamos forzando en un paciente diabético tipo 1. Sí. Que tenga el páncreas. Bueno, vos decís, si no tiene el páncreas, no sé, ya ahí me meto en temas muy médicos, porque por otro lado el otro sistema de control con el glucagón está funcionando de alguna manera. Es decir, las células beta no se generan, pero las células alfa sí. Entonces, está bien, las células alfa se generan en el hígado, pero creo que el páncreas tiene otras funciones aparte de la de generar insulina. Entonces, ahí yo no estaría tan seguro, ¿no? Soy doctor, pero no soy médico. Este, esta es una representación que se hace de los 100 pacientes del simulador UBA-PADOVA. Cada puntito es un paciente, lo metimos todo en la zona verde. Yo al principio quería meterlo todo acá, en esta zona. Y entonces cuando vi este gráfico me desilusioné. Pero la gente de Santa Bárbara, que tiene un grupo espectacular, me dijeron, no, está perfecto, lo metieron todo en la zona verde. Salvo un paciente que quedó acá, que es el paciente 90, que quedó acá en una zona más de hipoglucemia. ¿Por qué razón? Porque el IOB, que cuando nosotros cortamos y tenemos este sistema SAFE que corta cuando supera un cierto límite de IOB, el IOB que teníamos era para los 100 pacientes por igual. Pero hay pacientes que son más sensibles que otros. Entonces, si a este paciente, en vez de ponerle el límite máximo de IOB, le hubiéramos puesto el 70% de ese límite, en vez de entrar en hipoglucemia, hubiera pasado perfectamente bien entre los valores normales que son las líneas verdes. Entonces, lo que hicimos después es desarrollar un sistema para regular el IOB para cada paciente de forma automática. Bueno, este es el funcionamiento en simulación. Después van a ver que la parte experimental es exactamente igual a esto. Acá tenemos el controlador de normoglucemia. Acá come, detectamos cuando come, empieza a aumentar la glucosa, empezamos a inyectar insulina. Cuando llega a un límite de IOB se corta, ya no se inyecta más insulina. Después de un rato empieza a bajar el nivel de insulina, pero se sigue inyectando. Y empieza a bajar el nivel de glucosa en el paciente. Básicamente este es el sistema de control como lo teníamos implementado en las pruebas clínicas con el algoritmo ARG. Estas son algunas fotos de las primeras 2 pruebas clínicas. Acá están los pacientes con sus celulares. Había un sistema de semáforos, rojo, amarillo y verde, de acuerdo a cómo estaba el paciente. De hecho, esto además nos permite, el Insumate nos permite monitoreo remoto, es decir que nosotros durante las pruebas clínicas podíamos mirar desde nuestro celular en otro lugar cómo estaba cada paciente. Y eso se puede hacer hasta 40 pacientes a la vez. Además, bueno, teníamos unos monitores, esto en la sala de médicos. Acá estamos muy contentos después de terminar la primera prueba de 36 horas con los pacientes. Estábamos con un sueño bárbaro porque estuvimos casi 36 horas sin dormir. Pero bueno, tenemos esto en monitoreo con semáforos y con las curvas de la glucosa de cada paciente.
Esto es en la tercera prueba clínica, incluso acá hicimos que los pacientes salieran a Parque Centenario a caminar un rato, a hacer un poco de ejercicio, que es otra perturbación que le baja los niveles de glucosa para ver cómo actuaba el algoritmo. Acá están algunos pacientes y médicos durante la prueba, como verán, época de pandemia, estábamos todos con barbijo. Y esta es la curva similar a la simulada, pero esta es experimental. Es decir, que el experimento salió bastante bien, muy similar a lo que fue lo que fue la simulación. Acá están comparaciones de lazo abierto, el paciente a lazo cerrado con el sistema de control de la Universidad de Virginia y con nuestro sistema de control. Como verán, los promedios, los pacientes, por más que se controle muy bien y tengan el asesoramiento del médico y demás, no pueden tener, obviamente, el control que hacemos con un algoritmo de control. ¿Sí? Entonces acá el máximo de glucosa en sangre era de 180, acá fue de 140, en nuestro caso de 124. El mínimo llegó a 49, si ya se metió en hipoglucemia. Los pacientes están muy acostumbrados a tener hipoglucemia diarias o al menos una vez por semana, así que para ellos es normal. En nuestro caso, nosotros entramos un poquito en hipoglucemia por debajo de 70, el otro algoritmo funcionó mejor. Tiempo por debajo de 50, ninguno de los dos algoritmos tuvo, pero los pacientes sí tienen un porcentaje de tiempo por debajo de 50. Los tiempos en los valores normales de 70 a 180, los pacientes tienen el 41% y nosotros, tanto este algoritmo como el nuestro, tenía del orden del 90% en ambos casos. Así que el control que hace el sistema de control, a pesar de que nosotros no le prestemos atención a la performance y prefiramos la autonomía del paciente, igual es infinitamente mejor que la que hace el paciente. Y en las pruebas clínicas lo que hicimos fue la de 36 horas, las 36 horas anteriores el paciente se hacía su propio control. Y después las otras 36 horas lo hacíamos con el algoritmo de control. Es decir, que podíamos comparar el lazo abierto que tiene el paciente o su tratamiento habitual con el nuestro. Estas son los valores nocturnos. Estos son todos los pacientes. Como verán, están entre las dos líneas verdes, que son las líneas normales de glucosa, durante toda la noche, que es crítico porque si no el paciente tiene que estar despertándose, y si es un chico, se tiene que despertar la familia, despertarlo, pincharlo, etc. Esto es el control que hacen los pacientes. Como verán, se sale por fuera, pero bueno, están acostumbrados a eso, pero con un sistema de control funcionaría infinitamente mejor. Y además, aparte de eso, sin que el paciente se involucre, que es para nosotros lo más importante. Bueno, publicamos un libro de páncreas artificial, el primero que salió en el mundo con grupos de distintos, todos los grupos en el mundo que hicieron pruebas clínicas, así que ahí tenemos un capítulo. Eso lo publicamos con un médico argentino que está en la Universidad de Virginia. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Bueno, como les dije antes, la actualización del IOB, actualización automática, eso ya lo tenemos publicado. Agregamos la actividad física a través de una tesis de máster que se generó un modelo de actividad física que estamos tratando de estudiar ahora de forma experimental. Generamos el ARG 2.0, es decir, un algoritmo de control que tenga en cuenta actividad física y que ahora estamos haciendo justamente con Paula y con Andrea, estamos tratando de desarrollar modelos de estrés y el control biohormonal, es decir, en vez de inyectar solo insulina, inyectar también glucagón. Es decir, reproducir externamente los dos lazos de control que están en el organismo habitualmente. Los ensayos clínicos, bueno, hicimos estos ensayos en marzo del 2021, lo íbamos a hacer en abril del 2020, obviamente por razones obvias no pudimos. Hicimos algunos ensayos de ejercicio con chicos y adolescentes a finales del 2021 en el Hospital Garrahan. Ahora, antes de fin de año, espero, vamos a hacer unos ensayos de ejercicio y de estrés, porque ahora vamos a incluir modelos de estrés que influyen mucho sobre los niveles de glucosa en el Hospital Italiano y en el ITBA, y vamos a tratar de hacer a partir del año que viene la fase 4, que son 30, es decir, nuestra cuarta prueba clínica, que ya son entre 30 y 40 pacientes durante 2 o 3 meses en sus casas con el sistema colocado. Y entonces esa va a ser una prueba de fuego para que después eso, con la aprobación de la ANMAT, porque la ANMAT tuvo que aprobar las pruebas anteriores, con la aprobación de la ANMAT pueda desarrollarse localmente y que pueda
desarrollarse un sistema, un prototipo que tenga esto. Bueno, acá termino. Gracias por la atención. Muchas gracias. ¿Cómo? Ah, el otro audio. Ah, si quieren, paso el otro audio para que vean lo que hizo la paciente. Lo que, a ver, esto es. Acá no me. Acá. El audio. Acá. Audio. ¿Dónde está el otro audio? En texto. Acá. Sí, acá. Ese es el escritorio. Acá, audio 2. Tuve la suerte de formar parte del equipo de 5 seres humanos con diabetes 1 en quienes se probó por primera vez el algoritmo ARC, regulación automática de la glucosa. Este tomó por nosotros las decisiones de cuánta insulina administrarnos, en qué momento, por qué periodos dejar de hacerlo, como lo hace automáticamente un páncreas sano. Fue diseñado para tomar las mejores decisiones a lo largo de las horas y días según el metabolismo individual de cada uno. Logró mantener en un porcentaje realmente asombroso nuestras glucemias dentro de rango y nos liberó de todo aquello de lo que debemos ocuparnos. Fue una vacación gloriosa. Obviamente salieron muy contentos, por eso les decía que no se querían ir. Y esta paciente en particular tiene diabetes lábil, que los niveles de glucosa son como una montaña rusa. Y cuando vio cómo le daban los niveles de glucosa en la pantalla, bueno, se sacó una selfie con eso, diciendo, la primera vez que me pasa esto. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Familia de diabéticos, y Ah. entonces tengo muchísimas. Una pregunta. Una cosa que me llama la atención, la ingesta, digamos, a la hora de comer, Sí. ustedes comen lo que el paciente come. Ahí, bueno, en las pruebas clínicas básicamente había algunas comidas reguladas, es decir, no es que comían cualquier cosa, es decir, fuimos poco a poco. Es decir, los preparaba la gente del hospital, preparaba comida con determinados carbohidratos y demás. Lo que pasa, la diferencia es que el paciente ya no tenía que decir, bueno, ¿cómo? Porque los pacientes están muy acostumbrados a esto. Como galletitas, ¿cuántos comí? 4, entonces son tantos. Va contando carbohidratos y después se fija en la tabla. Eso no lo tenía que hacer. Es más, de hecho no tenía ni siquiera que haber anunciado que iba a comer. Pero mis becarios, que son más conservadores que yo, dijeron, no, pero por lo menos que anuncie. Bueno, igual nuestro algoritmo no pasa del modo de normoglucemia al modo de hiperglucemia en base a lo que diga el paciente. Pero que el paciente apriete y diga cuándo va a comer, ayuda un poquito. Si el paciente no hubiera apretado, después hicimos un paper en el cual dijimos, ¿qué hubiera pasado si el paciente no hubiera apretado? Bueno, hubiera andado todo bien, de todas maneras. Ahí fue donde yo les dije, vieron que les dije que no hacía falta que el paciente anunciara comida. Pero bueno, el paciente le sacás toda esa carga de encima, cortar carbohidratos y contar y decir cuándo va a comer. Porque muchas veces los pacientes son chicos. Y entonces el chico dice, voy a comer. Y después se entretiene con la televisión y pasó media hora y no comió. Y vos le metiste un bolo de insulina y al pibe lo mandaste a hipoglucemia. Entonces, como nosotros no creemos en los pacientes y sí creemos en los niveles de glucosa, como suben y bajan, tenemos nuestro propio sistema automático que toma las riendas por el paciente y entonces determina cuándo realmente empezó la ingesta. Sí, yo mostré la parte más linda, obviamente. Yo mostré las partes más lindas. No, hubo alguna situación, porque claro, para eso están los médicos. Las 2 primeras pruebas se hicieron en el hospital y entonces ante a cualquier pequeña hipoglucemia, cuando le empieza a bajar, hay lo que se llama un rescate, que es, bueno, le das alguna galletita o algo dulce, un caramelo o algo por el estilo. Hubo alguna situación donde hubo que darle un rescate. Pero básicamente la mayor parte del tiempo estuvieron con el sistema conectado. Después
Lo que hubo también, que estábamos probando, era desconexiones del insumate con los sensor y bomba. Entonces, en algún momento el insumate falló el Bluetooth por alguna razón y entonces se desconectó. Entonces, esos son temas también, más temas tecnológicos en realidad, que hay que tener en cuenta. Porque después, digamos, para que esto después vaya a nivel industrial, hay que pensar en otras cosas. Por ejemplo, que nadie te hackee. Bueno, como ahora existe, yo vi una película donde hackeaban un marcapaso. Entonces te pueden matar porque te hackean el marcapaso. Bueno, acá también esto por ahí se puede hackear. Entonces el tema de seguridad informática también es otro tema a tener en cuenta. Pero básicamente durante los tiempos de prueba hubo muy escasa, mucho menos de la que están acostumbrados los pacientes, ¿no? Obviamente. Pero hubo alguna situación donde hubo que darle un rescate a un paciente. Eso sí ocurrió. No tanto, es decir, si nosotros hacemos la prueba clínica el año que viene y hacemos 3 meses con 40 pacientes, yo creo que ya con ANMAT se puede decir, bueno, esto ya tiene un sello de calidad, es un prototipo, porque te digo, a este prototipo cualquier empresa que va a vender esto tiene que empezar a ponerle capas de seguridad mucho mayores, porque si no se arriesgan a que les hagan juicio, etcétera. Estas empresas funcionan así. Entonces, lo que yo originalmente esperaba que esto se pudiera distribuir a través del Ministerio de Salud Pública y demás, pero bueno, eso no funcionó hasta ahora. Por ahora estamos reunidos con Roche en conversaciones. Roche nos facilitó todas las bombas de insulina que usamos acá, nos las facilitó Roche, porque además salen entre $5.000 y $6.000 cada bomba de insulina, así que es carísimo, no hubiéramos podido pagar esto, o nos hubiéramos comido todo el dinero que teníamos. Entonces estamos en tratativa, ellos están interesados en nuestro algoritmo y lo pondrían en su sistema de bomba de insulina a la cual le tienen que agregar un monitor de glucosa y tener este páncreas. Digamos, lo que yo preveo a futuro es que esto se puede implementar, no estamos tan lejos, que lo que me parece que va a terminar ocurriendo es que en vez de que el paciente tenga dos aparatos, uno conectado acá, otro conectado acá, un celular, aparte del celular que lleva, es que todo vaya en un solo chip que vaya conectado con dos agujitas o con tres si hacemos control biohormonal. Es decir, una que tome muestras de glucosa, otra que inyecte insulina y eventualmente una que inyecte glucagón, que todo el algoritmo esté metido ahí, que sea todo una misma cosa, que sea chiquito, o que vaya, en vez de en un celular, que vaya en un smartphone. Eso es lo que yo veo a futuro, pero ese futuro puede ser. Ahora hay sistemas semiautomáticos que se comercializaron, lo comercializó Medtronic, pero son sistemas semiautomáticos, es decir, el paciente todavía interviene. Nosotros estamos apuntando a que el paciente no haga absolutamente nada, es decir, como dijo la paciente, que sea una vacación. Sí. Simplemente. Mencionaste justo el sistema Medtronic. Sí. Sí. Se compara a uno de Medtronic. No hicimos comparaciones. Yo calculo que el de Medtronic debe funcionar mejor porque el paciente anuncia la comida. Entonces, el hecho de tener esa información que nosotros no tenemos, porque el paciente lo que hace es normalmente anuncia la comida 20 minutos antes. Entonces, como la insulina tarda en actuar, cuando anuncia que va a comer, se inyecta un bolo de insulina y después come y entonces ya tiene esa insulina a bordo que lo va a compensar para que tenga una mejor performance el nivel de glucosa. Nosotros eso tratamos de no hacerlo, por la sencilla razón que quiero que el paciente intervenga. Yo me guío por palabras de este paciente, yo me quiero olvidar que tengo diabetes. Seguramente tiene esa ventaja y por lo tanto debería funcionar mejor que el nuestro. De todas maneras, a mí, como hacen los pacientes. Pero sí, seguramente, pero no hicimos comparaciones con los Medtronic. La pregunta del millón. Yo creo que si todo sale bien y el año que viene podemos hacer la fase 4, el año que viene podríamos tener un prototipo aprobado
que diga, bueno, ahora alguien tiene que y distribuirlo o venderlo o lo que sea. Mi fuero íntimo sería que esto me gustaría que se distribuyera o por lo menos que hubiera precios diferenciales para gente, porque si no, lo van a poder. Esto carísimo, pero no por el algoritmo. Nosotros regalamos el algoritmo, lo pudimos subir a la web, que hay gente, propios algoritmos web y después, sálvese quien pueda, digamos. Se pone el algoritmo cualquiera o se lo diseñan ellos y después lo prueban en ellos mismos. Lo que sale caro ahí es la bomba, el monitor no tanto, sale menos de $1000, pero la bomba sale. El costo, si eso se pudiera distribuir, no sé, al nivel salarial, algo así, pero bueno, hablar de eso en Argentina es como una utopía. Pero la idea sería que esto lo tomara una empresa, que lo fabricara y que después empezara a distribuirlo o venderlo o lo que sea. Esa sería la idea, pero yo calculo que en el mejor de los casos eso va a ocurrir dentro de 3 años, por tirar algo así. Bueno, muy interesante, gracias. Yo tengo una cuestión que me ha surgido en el sistema de la Universidad de Virginia, esto que habéis comentado de 300 pacientes virtuales. Sí. ¿Esto realmente cómo funciona? Porque primero os dejaban 10, luego os han dejado hasta 100, pero no es un paciente virtual. Esto es así. Ellos desarrollaron en la Universidad de Virginia y Padova un sistema de simulador de pacientes. Creo que hay alguna contrastación contra pacientes reales, pero básicamente es un modelo de paciente al cual le cambian determinados parámetros. Entonces generan 300 pacientes diferentes, de distintas edades. Podés generar todo lo que quieras. Lo que ellos lograron fue que FDA lo aprobara. Esa es la parte difícil, que FDA lo apruebe para saltear la prueba en animales. Entonces, los pacientes virtuales, yo calculo que en algún momento una de las personas que intervino en ese proceso, que eso fue creo que del orden, cuando nosotros empezamos el proyecto, creo que fue del orden 2009-2000, los que intervinieron en el proyecto dice que a la ANMAT, no, a la 10 carpetas de este tamaño, con todos los datos. Yo calculo que esos pacientes de alguna manera reales. Y ellos generaron, por eso se llaman pacientes virtuales, porque los generan a partir de un modelo, pero de alguna manera tienen una correlación con el paciente real. Que se podrían generar más, seguramente. Lo que ellos tenían era un paquete reducido, que era un paquete comercial, que salía $500 y que tenía 10, 10 y 10. El otro, ese sí se vendía y es el primero que nosotros compramos y empezamos a trabajar con eso. Podían usar las universidades que lo habían desarrollado, es decir, Virginia, Padova y eventualmente la Universidad de California, que es la primera con la que trabajamos, que ahora están en Harvard. Entonces, es difícil, ahí no fue tanto generar 100 pacientes, habrán dicho 100 pacientes por una cuestión estadística, hagamos 100. Podrían haber hecho, o habrá sido más sencillo que aprobaran 100 y no que aprobaran 1000, no sé. Pero básicamente la parte difícil ahí fue que FDA aprobara y dijera, bueno, que es un paso importante. Te salteas la prueba en animales, que son carísimas. Nosotros teníamos colegas en Rosario que estaban haciendo pruebas en animales y era un dineral, era tiempo, esfuerzo, personal, era muy complicado. Muchas gracias. Era, Bueno, muy interesante las dos charlas. De la primera te quería consultar, cuando ustedes iluminan, digamos, una región de la corteza, utilizan una función de discriminación que es una sigmoidea, sí. y la pregunta es, ¿eso es como muy simplificado o realmente responde a muchas células? Porque, por ejemplo, parece igual que la que de un modelo de una Sí, sola célula neuronal. es una buena pregunta. Estos son modelos poblacionales, pero básicamente funcionan como el de una, porque la de una neurona, el disparo de una neurona es también con una sigmoide. Claro. Acá, por eso hicimos esta búsqueda de modelos poblacionales. Encontramos un montón de modelos. Es decir, tenemos un paper que es una especie de tutorial de todos los modelos que había dando vueltas por ahí. Eso es el que se publicó este año. De los modelos poblacionales y que respondían a poblaciones
encontramos este y 2 o 3 más. Este parecía responder mejor, pero sí, concuerdo con vos que en el fondo esa sigmoidea de alguna manera representa el conjunto de muchos, de miles de Sí, es neuronas, verdad. pero de alguna manera tiene ese comportamiento. La parte sigmoidea es lo único que se parece al comportamiento de una neurona particular. Todo el resto del modelo no. No, Porque no, hay, digo la función sigmoide. pero la parte Sí, sigmoidea se parece. está bien. No, no, te lo pregunto porque pensé que sería otra Sí, función, pero han hecho contrastado estos modelos con algunos, no con cerebros vivos, sino con estos cuando cortan los cerebros en feta slice y los miran en microscopio, entonces se excitan y hacen alguna contrastación. Pero yo no he visto, por eso esto está muy en pañales. Yo no he visto ningún otro modelo, es más, de hecho, ningún otro modelo más sofisticado que este. De hecho, lo primero que vamos a hacer antes de hacer el control es validar este modelo. Porque claro. nosotros necesitamos, si vamos a controlar esta región del cerebro, primero tenemos que ver que este modelo responda y qué parámetros le ponemos a este modelo. Entonces, por ahí estamos pensando que primero vamos a tratar de validar este modelo con algún experimento donde uno pueda excitar con luz y ver las LFP y chequear y ajustar los parámetros. Y si eso no nos da suficientemente bien, va a haber que hacer algún otro modelo no lineal o caja negra o LPB o lo que sea para que se ajuste más, porque para controlar bien eso necesitamos primero un buen modelo. Entonces vamos a tratar de hacer eso. Y la idea es, yo siempre lo pusimos en algún paper, es tratar de tener así como la teoría de los gases. La teoría de los gases no es un modelo matemático que es el conjunto de todos los disparos de todos los electrones individualmente, que sería una enormidad. Es una cosa que es una ley súper fácil, porque es algebraica, ni siquiera es dinámica, que, que dice, bueno, cuando yo aumento la temperatura se expande el gas, algo así. Y es la representación, ahí me avisa que ya me pasé. Este, eh, es una representación de todos los movimientos de todos los electrones, que son millones de electrones, en una sola ley general para todo un conjunto. Acá estamos tratando de hacer lo mismo. Por ahora encontramos este modelo, que no sé si responde bien, el mejorcito que encontramos de toda la pero estamos dispuestos a que si esto no funciona y no podemos identificar los parámetros de forma tal de que la representación experimental y el modelo se ajusten más o menos bien, vamos a tener que tirar todo y hacer un modelo nuevo. Perfecto. Claro, Claro. claro, claro, exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, con las neuronas es algo, por eso hay una similitud ahí bastante grande. Y la otra pregunta era, por ejemplo, cuando uno, en el caso de cardiología, por ejemplo, cuando tiene un marcapaso, existe el riesgo de que, digamos, compita, digamos, el marcapaso con el marcapaso que uno le pone, ¿no? Entonces yo acá lo pensaba, el páncreas, digamos, puede ser que actúe y compita con el... Porque vos tenés el páncreas, sigue estando, digamos, y sigue actuando, No, sí, pero sí, puede haber sí. competencia, digamos. No, porque acá directamente la insulina el páncreas no la genera. Por eso son los diabéticos tipo 1. El diabético tipo 2, que viene ya con gente de mi edad más o menos, o más jóvenes todavía, que ya no es que no se genere insulina, no es tan efectiva. Ahí sí competiría, porque ahí se genera insulina y además le metes esto otro. Pero en el caso de los diabéticos tipo 1, directamente no hay generación por parte del páncreas de la insulina, es decir, eso es cero, es decir, que no hay competencia. De todas maneras, como lo que medimos es la glucosa, a mí en algún punto no me interesa si la insulina se genera, por eso habría que ver si nosotros no lo hicimos, pero si esto funciona con diabéticos tipo 2, porque en diabéticos tipo 2 hay una parte de insulina que se genera que no es efectiva, pero que entonces trata de mantener los niveles de glucosa. Entonces, como yo mido el nivel de glucosa, no me importa si la insulina la inyecto yo de afuera o la inyecta de alguna manera el páncreas. A mí me interesa el resultado, que es la glucosa, que es lo único que mido. Entonces, yo creo que podría llegar a funcionar en diabéticos tipo 2 también, pero bueno, no lo hemos probado todavía.
Sí, sí, sí. Sí, claro, exacto, es más efectivo. Claro, pero lo que debería pasar es que hay una parte de insulina que inyecta el páncreas y entonces la insulina que inyecta la bomba debería ser menor que si fuera un diabético tipo 1, donde vos no tenés insulina y tenés que inyectar todo por afuera. Acá tenés una parte por fuera y otra por dentro, y por más que la de adentro, la del páncreas real, no sea tan efectiva, esta otra te compensa, pero por ahí necesitas menos insulina en este caso, que en el caso de los diabéticos tipo 1. Ah, no, no, sí. No, pero claro, pero de todas maneras nosotros estimamos la insulina a bordo. Entonces ahí también cortás. Cuando ya estás metiendo demasiada insulina, lo cortás porque si no, puede ser, depende cuál sea la insulina. Claro, es que ahí se van a mezclar las dos insulinas, la efectiva y la no efectiva, digamos. Entonces ahí hay que discriminar la insulina a bordo. Seguramente va a haber que hacer otro algoritmo. No creo que con este mismo algoritmo podamos hacerlo. Pero bueno, es algo para pensarlo. Pero todavía estamos lejos de dedicarnos a lo. Por ahora estamos con el 10% de pacientes insulina dependiente. Sí, sí, sí. Sí, resistencia a la insulina y la sensibilidad a la insulina también. La sensibilidad a la insulina cambia durante el día con el ritmo circadiano. Nosotros justamente uno de los modelos que hicimos es un modelo variante en el tiempo que va con el ritmo circadiano y que básicamente lo que estamos viendo es estimando la sensibilidad a insulina durante el día que va cambiando. Y la resistencia a la insulina, sí, hay pacientes que resisten a la insulina y les sube la glucosa enormemente. Este, ahí, sí, exacto, sí, sí, por ahora, es más o menos, porque el médico con el que trabajamos le encanta, ya Paula tiene la experiencia, la vez pasada nos metió 3 deportistas. 3 deportistas, no, no queremos gente que esté acostumbrada a hacer deporte porque les cambia el organismo. Bueno, metió 3 deportistas. En la primera prueba metió a esta paciente que es la que habló, que tiene diabetes lábil, que es una diabetes muy particular, donde tiene sube, baja, sube. Entonces, bueno, tratamos que los pacientes sean más o menos parejos y hay condiciones en la prueba clínica, hay condiciones mínimas que tienen que cumplir los pacientes. Es decir, que haya tenido diabetes hace más de 5 años, que esté tratándose con bomba y monitor, bueno, tiene ciertos requisitos, es decir, no tomamos cualquier paciente. Por supuesto, a medida que pase el tiempo y esto se empiece a afianzar y podamos probarlo en más pacientes, vamos a empezar a ampliar el rango de pacientes. Por ahora estamos trabajando en adultos, pero todavía no nos metimos ni con adolescentes ni con chicos, que son mucho más difíciles de predecir y demás. Así que eh, llevamos solamente 13 años con esto. Sí, sí, sí. Yo no creo. Es más, uno de los médicos dijo que tendríamos que hacer, lo que pasa es que estamos ya con tanto frente que, viste, ya no se. Pero sí, sí, yo estoy seguro, y hay alguna gente en Colombia que estaban fabricando una bomba, y acá también Luis creo que tenía un grupito que estaban tratando de fabricar una bomba, y si fuese un motorcito, paso a paso, tiene que ser, digamos, tiene que estar muy bien, súper preciso, muy bien fabricado, etcétera, etcétera, pero yo no creo que sea algo demasiado difícil. Lo que pasa es que, bueno, ya es otro frente. Si tuviéramos un grupo de 40 personas, le diríamos a 5, pónganse a hacer esto, como hacen en Virginia, tienen 30, 40 personas trabajando en esto. Entonces, bueno, ellos pueden encarar varios problemas. Nosotros por ahora, con el estrés, ya estamos, sí, sí, lamentablemente. No, sí, sí. No, claro, exacto. Tenés que tener esos dos sistemas con el celular ahí, porque si no, una vez que perdiste el Bluetooth, sonaste, se te fue. Entonces, tenés que tener el celular encima y cargado. Sí, 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 y protegido. Por eso digo, tiene que haber un montón de capas de seguridad, protección, esto para que no te lo hackeen. Hay un montón de cosas. Es un celular dedicado, obviamente no lo vas a usar para hablar por teléfono. Sí, sí, un celular dedicado. Por eso digo, anda con una cosa pegada acá, otra acá. El celular que usa normalmente, el otro celular para el páncreas artificial. Entonces, viste, tenés. Claro, es lo que yo decía. Me parece que en algún momento
se puede hacer un smartwatch que lleve la parte del algoritmo y la conexión, que lo lleve siempre acá, y lo otro que sea una sola cosita con dos cablecitos que metas acá y chao. Entonces tenés una sola cosa que es muy poco invasivo. Algunos de los doctorandos nuestros se lo conectaron y lo tuvieron probándolo durante una semana, y ni lo sentís. Bueno, no, ok. Chao, bueno. Pero sí, eso va a tender, pero una vez que ya se fabrique y demás, yo creo que va a tender a miniaturizarse. Bueno, ¿alguien más? Sí, sí, gracias. Sí, ah, claro, 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 sí. Mira, claro, ni, ni ni empezamos a asomar por ahí. No, porque además, es cierto, hay pacientes, es más, de hecho, el grupo de la Autónoma de Barcelona trabaja con epilepsia, por eso también nos interesa, porque ellos ya están trabajando en epilepsia, no con estos métodos de control, sino con otras técnicas. Y eso ya sería para epilepsia para pacientes humanos. Imagínate que esto es recontrainvasivo. Acá lo que hacen es le sacan la tapa de la cabeza a la rata, le ponen los electrodos, las tienen, le anestesian esta parte, pero por ahí están vivas las ratas, y a veces están o dormidas o están en movimiento, pero después que termina la prueba, por eso yo ahí en esa parte yo no me meto. Cuando termina la prueba, las matan y le sacan el cerebro y lo cortan en rodaja y lo estudian y qué sé yo, bueno, todas esas cosas que los ingenieros, los matemáticos no nos queremos meter, porque nos da asquito, pero sí, sí, sí. Ah, no, no, seguro. Sí, nosotros somos recontra conservadores con eso, porque claro, es cierto. Sí, sí. Sí, no, no, por eso te digo, todavía ni nos metimos con eso en estudiar el modelo, porque por ahí tampoco tiene mucho sentido afinar el lápiz con el modelo, porque es lo que decía antes. Por ahí llegamos a la conclusión de que este modelo no hay manera de ajustarlo a un sistema experimental. Entonces por ahí tenemos que recurrir a otro modelo que sea caja negra, que no tenga ningún significado biológico, pero que se ajuste a los datos que vos querés controlar. Qué sé yo, no sé. Por eso yo muchas veces soy reticente en empezar a afinar mucho el lápiz con una cosa, porque nunca sabes si después cuando pasás a la etapa experimental, porque claro, acá no es, son todo matemáticos acá, pero no me quiero tirar tierra encima, pero claro, acá aparte de la parte matemática, que es la primero, después tenemos la parte numérica, que tenés que resolver, y después tenés la parte experimental, tecnológica, donde te empieza a borrar un poco lo que hiciste antes. Entonces, en la parte tecnológica o en la parte numérica, por ahí te das cuenta que el modelo que está buenísimo, que yo podría seguir trabajando con el modelo, por ahí después cuando quiero hacer el experimento no me sirve. Entonces me quedé con el caballo a mitad del río. Y bueno, ¿qué? Eso sí, publiqué un paper. Sí, sí, exacto.